Hola, en este video tutorial vamos a hablar de las macroetapas del Graph. Una macroetapa se puede simplificar, se utiliza para simplificar y estructurar el Graph. Es como si fuese una extensión del mismo. Es decir, nosotros vamos a tener un Graph más simplificado, es decir, con menos etapas, y entonces algunas de estas etapas van a ser macroetapas. Las macroetapas van a constar de varias etapas, con lo cual el graph general queda mucho más reducido. Simboliza un conjunto único de etapas y transiciones, es decir, es como si si se llamase a un graph desde otro. El número máximo de macroetapas se puede configurar. Poder decirle que quieres 2 macroetapas o 5 o 10 o las que sea. La transición después de una macroetapa es siempre cierta, es decir, cuando vuelve de la macroetapa tiene que estar totalmente cumplimentada o cumplida. Nos permiten agrupar y o externalizar etapas. Lo que he comentado, que una macroetapa tiene como contenido varias etapas con sus transiciones. Una macroetapa comienza con una etapa de entrada y esta etapa de entrada da paso a la siguiente etapa y finaliza con una etapa de salida. Que esta etapa de salida da paso a la siguiente etapa. Que la siguiente etapa después de la etapa de entrada pertenecerá a la macroetapa y la siguiente etapa después de la de salida pertenecerá al graph padre, digamos, al anterior, desde el que se ha llamado a la macroetapa. Ahora vamos a poner un ejemplo de macroetapa. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, que en la etapa 0 espera condiciones e inicia contador. ¿Qué condiciones espera? Pues todo OK y petición de marcha. Esto es lo que hemos estado haciendo con la cinta de la pieza que va y vuelve varias veces. Entonces, cuando hay petición de marcha pasa a la etapa 1. En la etapa 1, al detectar pieza a la izquierda, ejecuta la macroetapa 1. En la macroetapa 1 tiene la entrada 1 y claro, la etapa 1 ya existe, por lo tanto tenemos que poner una etapa diferente. Aquí podríamos poner, pues en lugar de 2, pues 100, 101, 102 o lo que queramos. Bueno, pues lo primero que hace, como estaba en la izquierda, marcha a la derecha. Detecta la pieza en la derecha, marcha a la izquierda, detecta la pieza a la izquierda, incrementa contador y sale de la macroetapa. Aquí al salir de la macroetapa se pasa a la etapa 5. En la etapa 5, si el contador es menor que n, vuelve a la etapa 1, con lo cual hará otro ciclo de nuevo. Y si es igual a n, va a la etapa 0, con lo cual esperará condiciones, es decir, la petición de marcha. Bueno, pues este es un ejemplo y vamos a ver cómo se realiza en TIA Portal. Bien, en TIA Portal lo primero que he hecho ha sido montarme lo mismo que habíamos montado antes, es decir, dos cintas que pueden girar a la derecha o a la izquierda con el KMD o KMI, y a la izquierda 2 y a la derecha 2. A su vez tenemos las fotocélulas, las de la derecha de las dos cintas y las de la izquierda de las dos cintas.
¿vale? Y a su vez tenemos pues la tensión y el pulsador de marcha. Bueno, esto nos ha generado en drivers, pues como siempre, bueno, ya lo tengo ejecutándose el programa, la marcha, que es la seta, que la tensión, pulsador de marcha, que es el pulsador, y luego las entradas de fotocélula en la derecha, detección de caja en la derecha y detección de caja en la izquierda en la cinta 1 y en la cinta 2 lo mismo. Después, contactor de marcha a la derecha, contactor de marcha a la izquierda en la cinta 1 y en la cinta 2 lo mismo. A su vez, hay un actuador que es el piloto del pulsador que no lo usamos. Bueno, visto esto, vamos a ver el TIA Portal. En el programa de TIA Portal tenemos que en las variables de PLC, en entradas y salidas, tenemos que tiene tensión, el pulsador de marcha y después fotocélula, detección de caja en la derecha, en la izquierda contactor de motor a la derecha, contactor de motor a la izquierda. Esto respecto a la cinta 1. Lo mismo respecto a la cinta 2. A su vez, en bloques de programa, en Graphed, hemos creado DB Graphed y DB Graphed 2. Uno para la cinta 1 y otro para la cinta 2. Partiendo del anterior, es decir, con el contador de idas y vueltas, contador de ciclos, después las etapas y después le he dicho entrada a la macroetapa 1 y salida de la macroetapa 1. En el Graphed 2 exactamente lo mismo, entrada a la macroetapa 1 y salida a la macroetapa 1. El flanco ya lo teníamos y estas ya las teníamos, ¿vale? Bien. Desde el main, como siempre, llamamos en primer lugar a la comunicación con Factory.io, en segundo lugar al Graphed de la cinta 1, al Graphed de la cinta 2, que como sabemos los hacemos de distinta forma, pues por hacer dos cosas distintas, y las activaciones. Entonces, en el Graphed para la cinta 1 tenemos que, si no hay etapa 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni está activa la entrada ni la salida de la macro, entonces activa la etapa 0. En la etapa 0, cuando llegan las condiciones, es decir, que tiene tensión y se pulsa marcha, pasa a la etapa 1 y además pone el contador a 0, el contador de ciclos. En la etapa 1, cuando llega a la fotocélula izquierda, cuando detecta la caja en la izquierda, llama a la macroetapa 1, ¿vale? Y se va de la etapa 1, claro. En la macroetapa 1, cuando es llamada, bueno, aquí le he puesto siempre, podría no ponérselo, pero ya que en algún otro video tutorial he dicho lo contrario, pues aquí lo pongo. Entonces, cuando entra en la etapa 1, sin ninguna condición, inicializa la E1 y activa la X2. Esto realmente podríamos dejar memorizado que estaba dentro de la etapa de la macro 1 y quitar la memoria al final a la salida. Pero bueno, lo hago como si fuese etapa normal. Vale, entonces activo la etapa 2 y en la etapa 2 lo que hace es ir a la derecha, la cinta, cuando detecta la caja en la derecha, se va de la etapa 2 y pasa a la etapa 3. En la etapa 3 se va hacia la izquierda y cuando detecta que la caja ha llegado a la izquierda, se va de la caja 3 y va a la etapa 4. En la etapa 4 incrementa el contador, desactiva la etapa 4
y activa la salida de la macroetapa 1. Bien, todo esto en la macroetapa. Lo he colocado así, lo podía haber colocado en segmentos distintos, pero bueno, he preferido colocarlo así pues para tener la macroetapa junta. Después la salida de la macroetapa. Cuando sale la macroetapa, siempre, como tenemos hecho en el dibujo del grafet, quita la salida de la macroetapa y activa la etapa 5. En la etapa 5, si ha contado 3 ciclos completos, entonces se va a la etapa 0, desactivando la 5, claro. Y si no ha llegado a 3, pues entonces se va a la etapa 1, desactivando la 5. Diferencia, pues que en la etapa 0 se queda parado en espera a pulsador de marcha y en la etapa 1 continúa con el siguiente ciclo, haciendo hasta 3 ciclos. Vale, lo que hemos indicado aquí. Bien, esto respecto al grafet en la cinta 1. El grafet de la cinta 2 tenemos que cuando no hay ninguna etapa, ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5, ni está en la macroetapa, o sea, vamos, que no tiene activa ni la entrada ni la salida de la macroetapa, entonces se activa la etapa 0 y se queda activa hasta que se activa la etapa 1. Además, pone un 0 en el contador. Cuando está en la etapa 5 y el contador ha llegado a 3, entonces activa la etapa 0 también, con lo cual se desactivará la 5. En la etapa 1, cuando está en la etapa 0, hay tensión y se pulsa marcha, es decir, estas son las condiciones, entonces activa la etapa 1. Se queda activada y se desactiva con la entrada de la macro 1. Después también se puede activar la etapa 1 cuando está en la etapa 5, si contador es menor que 3 y no está en la etapa 0. Vale, esto lo tengo que poner porque la etapa 5 se desactiva con la etapa 0. Pero claro, si yo aquí vengo con la etapa 5, el contador es 3, me activa la etapa 0 y me pone 0 el contador, con lo cual ya tengo activa la etapa 0. Entonces, como la tengo encima de esta otra etapa, y siempre tenemos que tener en cuenta la forma de funcionamiento del PLC, es decir, de arriba abajo y de izquierda a derecha, vale, pues entonces tengo que saber que no ha pasado por aquí, que no ha activado la etapa 0, ¿vale? Entonces, si el contador es menor que 3 y además no es etapa 0, ¿vale? O también le podría poner y que fuese mayor que 0, pero bueno, se lo he hecho así. Entonces, en ese caso activa la etapa 1 y se queda activa hasta que entra en la macro 1. Bien. Entonces, ahora con la etapa 1 y la detección de fotocélula a la izquierda, activa la entrada de la macro 1 que se queda activa hasta la etapa 2. Con la entrada en la macro 1 siempre activa la etapa 2, con lo cual en el siguiente ciclo se desactivará la entrada de la macro 1 y se queda activa hasta que active la etapa 3. Entonces en la etapa 2 lo que hace es ir hacia la derecha. En la etapa 2, cuando llega a la derecha, se activa la etapa 3, se queda activada y se desactivará con la etapa 4. En la etapa 3 lo que hace es ir a la izquierda. Cuando llega la fotocélula izquierda, se activa la etapa 4, se queda activada y se desactiva con la etapa de salida de la macro 1. Cuando llega con el flanco de subida a la etapa 4, incrementa el contador para saber que ha pasado un ciclo entero más. En la etapa 4 automáticamente activa la salida de la macro 1, que se queda activa hasta la etapa 5, es decir, que va a durar un ciclo, porque con la salida de la etapa de la macro 1 siempre activa
la salida, o sea, la etapa 5, que se queda activa ¿hasta cuándo? Hasta que llegue a la 0 o a la 1, que a la 0 o a la 1, desde la 5, nos va a llegar, pues si es igual a 3 el contador, nos irá a la 0. Y si es menor que 3 y no nos ha ido a la 0, nos irá a la 1. Con lo cual, ya está. Esto es todo el tema del gracet. Ahora, en las activaciones, como hemos visto en la cinta 1, pues cuando en la etapa 2 va hacia la derecha, contactor a la derecha, en la etapa 3 hacia la izquierda. En la cinta 2 lo mismo, en la 2 va a la derecha y en la 3 va a la izquierda. Bueno, pues voy a poner las gafitas en todo para que podamos verlo con la simulación. Bien, esto lo recojo y esto también. Entonces, vamos aquí vamos a ver, vamos al gracet, ¿vale? Con lo cual veo la cinta 1, ¿vale? Bueno, aquí vemos que está en la etapa 0, porque no está en ninguna otra etapa. En el momento que le pulsemos marcha, irá a la etapa 1, ¿vale? Y de la etapa 1, cuando esté en la fotocélula izquierda, que está allá, se irá a la entrada de la macro 1. En la entrada de la macro 1 se va a ir a la etapa 2. Y aquí va a permanecer, o sea, hasta aquí no nos vamos a enterar. A partir de que pulse marcha, prácticamente va a entrar en la etapa 2 y va a permanecer hasta la fotocélula a la derecha. Vamos a verlo. Perdón, vamos a darle marcha porque si no, difícilmente lo veremos. Ya está en la etapa 0. Vale. Entonces, este ya lo hemos visto. Vamos a ver el gracet 2, que es igual. Está en la etapa 0 y se queda en la etapa 0 hasta que llegue a la etapa 1. Aquí pone el contador a 0, ¿vale? Y en la etapa 1, ¿cuándo va a llegar a la etapa 1? Pues cuando le pulsemos marcha, ¿vale? Estando en la 0, tiene tensión, cuando le pulsemos marcha va a la etapa 1 y se va a quedar en la 1 hasta que llegue a la entrada de la macroetapa. En la entrada de la macroetapa, ¿cuándo va a llegar? Pues estando en la etapa 1 y con la detección de la fotocélula izquierda que la tiene. Entonces,
se va a la macroetapa 1. En la macroetapa 1 va directamente a la etapa 2. En la etapa 2 la caja va hacia la derecha hasta la fotocélula a la derecha, que entonces pasa a la etapa 3. En la etapa 3 se irá a la izquierda hasta la fotocélula a la izquierda, que entonces llega a la etapa 4. En la etapa 4, cuando llega a la etapa 4, incrementa y se nos sale de la macro, ¿vale? Por la salida 1. Con la salida 1 nos va a la etapa 5. Y ahora, en función de la etapa 5, si el contador ha llegado a 3, que no será el caso, porque de 0 pasará a 1, nos iría a la 0. Pero si es menor que 3, que este sí que sería el caso, se nos iría nuevamente a la 1, con lo cual nos mete otra vez en la macro y nos va a la 2, etc. Vamos a ver. Automáticamente se va a la 0 y en la 0 ya lo pone a 0. Vale. Vamos a ver ahora las activaciones. ¿Vale? En la etapa 2 se va a la derecha, en la etapa 3 a la izquierda, tanto en la cinta 1 como en la 2. Si lo pongo así, se ve todo. Entonces, ya está. Esta es la etapa 2, como va a la derecha en las dos cintas. La introducción lo que hace es moverse al motor. Cuando llegue a la etapa 3, se van a la izquierda. Bueno, pues ya está. Este video tutorial llega hasta aquí. Espero que les haya gustado. Es una forma de simplificar un graph-z que, bueno, siendo tan pequeño no tiene objeto, pero para ejemplo nos sirve. Pero imagínense un graph-z enorme en donde podemos... lo que se suele hacer es siempre
agrupar acciones en cosas más pequeñas, es decir, vamos desde lo grande a lo pequeño, desde lo conocido a lo desconocido. O sea, lo primero que hacemos son acciones grandes que dices, bueno, pues primero haces este grupo, después este otro, después este otro, y después ya en las macros te vas metiendo pues en un grupo. ¿Cómo hacemos este grupo? Pues igual tiene otras macros dentro, o sea, hay una profundidad que puedes poner la profundidad que quieras, ¿vale? Llamando de una macro a otra. Y bueno, con esto terminamos el video tutorial. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.